La política y el cristiano. Hay cosas que prenden la chispa para debates y discusiones abiertas. Una de ellas es la discusión sobre la política. Aún entre creyentes, y nos haríamos preguntas. Como discípulo de Cristo, ¿cómo debemos actuar y participar en la política? Se ha dicho que la religión y la política no se mezclan, pero ¿será cierto realmente? ¿Podemos tener opiniones políticas fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana? La respuesta es no. No debemos. Dos verdades que la Biblia nos ofrece en cuanto a nuestra actitud y participación hacia la política y el gobierno. La primera verdad es que la voluntad de Dios impregna y sustituye cada aspecto de nuestras vidas. La voluntad de Dios tiene prioridad sobre todo y todos. Mateo 6:33. Los planes y propósito de Dios están prefijados y su voluntad es inviolable. Lo que el Señor se ha propuesto lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. Daniel 4:34 y 35. Dios es quien quita reyes y pone reyes. Daniel 2:21. Porque el Dios Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Daniel 4:17. Comprender esta verdad con certeza nos ayudará a ver y entender que la política es meramente un método que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. Aunque hombres perversos y corruptos abusen de su poder político, utilizándolo para el mal y sus caprichos, Dios lo usa para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. En segundo lugar, tenemos que estar conscientes y bien claros de que nuestros gobiernos no pueden salvarnos. Solo Dios lo puede hacer. Jamás y nunca se ve en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús o cualquiera de los apóstoles invirtiera su tiempo ni energía enseñando a los creyentes sobre cómo reformar al mundo pagano de su idolatría, inmoralidad y prácticas corruptas por medio del gobierno. Los apóstoles jamás provocaron a los creyentes a manifestar desobediencia civil, mucho menos organizar huelgas o desórdenes sociales para protestar contra las injustas leyes o los regímenes brutales del Imperio Romano. Todo lo contrario, los apóstoles instaban a los cristianos del primer siglo, así como a nosotros hoy, a proclamar el Evangelio y vivir vidas que den un claro testimonio del poder transformador del Evangelio y del Santo Espíritu de Dios.
No dudemos nunca de que nuestra responsabilidad para con el gobierno es obedecer las leyes que no nos perjudique con nuestra relación con Dios y ser buenos ciudadanos. Romanos 13, 1 y 2. Dios establece toda autoridad y lo hace para nuestro beneficio, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Pablo también nos dice en Romanos 13, 1 al 8, que la responsabilidad del gobierno es gobernar con autoridad sobre nosotros. Esperamos que sea para bien, para recaudar los impuestos y guardar la paz. Y podemos elegir a nuestros líderes. Debemos ejercer ese derecho por medio de la votación, por aquellos cuyas perspectivas se asemejen más a las nuestras como cristianos. Uno de los engaños de Satanás es que pongamos nuestra confianza para la vida carnal y espiritual en las manos de los políticos y funcionarios gubernamentales. La esperanza del país de un cambio no se encuentra en los que dominan ningún país. La iglesia cometemos error al pensar que es trabajo de los políticos defender, difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. El objetivo de la iglesia, conforme al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. Las Escrituras nos ordenan invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en los asuntos gubernamentales. Nuestra misión radica en guardar, en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios, no en cambiar a la nación a través de las reformas políticas. Los creyentes, al pensar que el crecimiento y la influencia de Cristo puede de alguna manera ser aliada a la política gubernamental, corrompen la misión de la iglesia. Se nos manda como cristianos a propagar el evangelio de Jesucristo y predicar en forma en contra del pecado de nuestra era. Cuando los corazones de las gentes en una cultura sean cambiados por Cristo, solo así esa cultura comenzará a reflejar el cambio. A través de los siglos, los creyentes han vivido y aún florecido bajo gobiernos antagonistas, represivos y paganos. Esto era especialmente cierto con los creyentes de los primeros siglos, quienes bajo despiadados regímenes políticos mantenían su fe bajo una enorme tensión cultural. Ellos lograron entender que eran ellos y no sus gobiernos quienes eran la luz del mundo y la sal de la tierra. Ellos se unían a la enseñanza de Pablo de obedecer a sus autoridades y aún honrarlos, respetarlos y orar por ellos. Romanos 13, 1 al 8. Aún más importante es que ellos entendían que como creyentes su esperanza residía en la protección que solo Dios provee. Es verdad aplicable para nosotros hoy. Cuando buscamos la enseñanza de las Escrituras, somos la luz del mundo, como Dios nos diseñó para llegar a ser. Mateo 5:16. Los grupos políticos no son la salvación de este mundo. La salvación para la humanidad ha sido manifestada en Jesucristo, el Hijo de Dios, único Salvador. Dios sabía y sabe que este mundo necesitaba y necesita ser salvado.
Antes de que cualquier gobierno se hubiera formado, Dios le demostró al mundo que la redención no podía lograrse por el poder del hombre, su poder económico, su poder militar o su política. La paz mental, la alegría, la esperanza y el gozo y la salvación de la humanidad solo se logra a través de su obra de fe, amor y gracia en Cristo Jesús. Así, de esta manera debemos nosotros percibir lo que es la política y el cristiano. Pero además quiero hablarle de otro tema. Este tema es doble para el día de hoy en un solo video. Y quiero hablarle de una forma simbólica de qué es la reelección. Reelección es la acción y el resultado de reelegir. Este verbo refiere a elegir nuevamente algo. El uso del término de todos modos está asociado al ámbito político. Aunque es así, su asociación al ámbito político podemos tomarla de símbolo para aprender algo espiritual. A diario, es más, a cada momento debemos tomar la acción de reelegir a Dios, basados en los procesos de pruebas o tentaciones que a diario nos llegan para probar nuestra fe, y basados en nuestro libre albedrío o libre derecho de elegir y tomar una decisión. La reelección en este sentido consiste en votar por un funcionario para que siga ocupando el mismo puesto. De este modo, los ciudadanos ratifican su confianza en el dirigente político en cuestión y le vuelven a dar la responsabilidad de cumplir con otro mandato. En cada momento de pruebas y tentaciones debemos de reelegir al Señor Jesucristo para que siga ocupando el trono de nuestro corazón y de todo nuestro ser, ratificando nuestra fe y toda nuestra confianza en Él para que siga gobernándonos y teniendo su misericordiosa responsabilidad con cada uno de nosotros, hogares, familias y la nación. La habilitación o no de la reelección depende de la Constitución. Hay que tener en cuenta que para que exista la reelección tiene que haber elecciones, que es el mecanismo a través del cual los habitantes emiten su voto para determinar qué personas ejercerán el poder. En una dictadura, como la gente no elige a los gobernantes, no existe la reelección, sino que los dirigentes asumen el poder de facto. La habilitación de esa reelección viene por la constitución de nuestra fe en Cristo, la cual vence todo sistema de este mundo. Confiando en el Señor, sobrepasamos toda prueba que Dios permita y toda tentación con que el enemigo quiera sacarnos del Evangelio. Ahí es diariamente donde tenemos que voluntariamente y sin tristeza reelegir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para haber una reelección tiene que haber una elección primero. El Señor no es un dictador, no nos somete a la fuerza, porque entonces no habría necesidad. Facto puede traducirse como de hecho, simplemente por la fuerza. De forma opuesta existe la locución de iure, la cual sirve para describir los acontecimientos o acciones por derecho. En un país democrático de régimen republicano, cada cierta cantidad de años se desarrollan elecciones para decidir quién ocupará el cargo de presidente.
Si al cumplir su mandato el presidente está habilitado legalmente para volver a presentarse a las elecciones y así dar a los ciudadanos la oportunidad de que vuelvan a votar por él, entonces su reelección ahí será posible. En el reino de Dios, Dios nos ha elegido primero, Romanos 5:8, pero nos toca hacer una elección y decisión personal para estar firmes. Y aún más, debemos diariamente y en cada momento de tentación o pruebas, reelegir al Señor para que continúe gobernando nuestro ser, ya que Él siempre y por siempre está habilitado como único candidato en nuestras vidas. Hay donde pueden postularse únicamente para una reelección. Luego deberán estar al menos un periodo alejados de la presidencia antes de poder presentarse nuevamente. En nuestro ámbito cristiano debe haber una firme elección de que gobierne Dios, y todas las veces necesarias también reelección para que su gobierno continúe en cada uno de nosotros. Se habla de reelección presidencial inmediata para descubrir la acción de un presidente que se postula a una reelección mientras todavía se encuentra en ejercicio, buscando extender su mandato en el ciclo directamente posterior. Dependiendo de las características de cada gobernante, esto acarrea una serie de ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el caso de un presidente que intenta llevar a cabo una serie de reformas beneficiosas para el pueblo, darle más tiempo en el poder es positivo, ya que los cambios pueden ser más profundos y duraderos. Nuestro Señor Jesucristo reúne todas las condiciones para esa reelección sin hallarse en Él ninguna desventaja, porque el Señor solo tiene favores innumerables para nosotros, según nos dice Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Para la oposición, intentar competir contra una campaña de reelección no le es fácil, ya que la posición de nuestro Dios, que es reelecto, suele ser ventajosa a la hora de hacerse propaganda por lo bueno que Él ha sido y por su gran misericordia. Ninguna situación del estilo de gobierno puede servirles a los adversarios para incluir en sus campañas los errores cometidos por el gobernante Dios en funciones, y ninguna situaciones que se den en los planos social, económico, político, durante los votos, que pueden disminuir la confianza del pueblo a su actual Señor, para echar a perder su nombre y que pueda ser reelegido. Vuelvo y les digo, nuestro Señor Jesucristo reúne todas las condiciones para esa reelección, sin hallarse en Él ninguna desventaja, porque el Señor solo tiene favores innumerables para nosotros. Vuelvo y les repito Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el mismo Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios les bendiga.